Buenas noches, sean bienvenidos a este panel de discusión de filosofía de la educación con el tema la dimensión política y el derecho a la educación. Mis panelistas son Andreina Villegas, Inés Rojas, Maritza Granda, Fiorella Pinto, María Cristina Montaño y mi persona, que sería la moderadora. Introducción. La educación desempeña un papel fundamental no solo en el desarrollo individual, sino también en la construcción de una ciudadanía activa, crítica y participativa. La educación y la cultura democrática están estrechamente relacionadas, ya que solo mediante una formación basada en valores como la justicia, la igualdad, la tolerancia y el respeto por los derechos humanos es posible consolidar democracias sólidas y sostenibles. El derecho a la educación es, por tanto, un pilar indispensable en cualquier democracia, pero su cumplimiento enfrenta diversos retos: la desigualdad en el acceso a la educación, la exclusión de recursos vulnerables, la falta de formación en valores democráticos y la creciente desafección política entre jóvenes. En este contexto es urgente repensar los modelos educativos para responder a las demandas de las sociedades más justas, participativas y cohesionadas. A continuación, mi compañera Fiorella. Objetivos. Analizar el papel de la educación en la construcción de una cultura democrática y en la formación de una ciudadanía activa, reflexionando sobre su dimensión política y los retos que enfrenta en las sociedades democráticas actuales. Identificar los principios fundamentales que vinculan la educación con los valores democráticos y los derechos humanos. Y examinar cómo la educación de la ciudadanía contribuye al desarrollo de una participación política consciente y responsable. Muchas gracias, compañera. Continuamos con la compañera Inés. Ahora voy a hablar sobre la dimensión política y el derecho a la educación. El papel que juega el tipo de educación recibida en la construcción de las comunidades tiene que ver con las relaciones que pueden establecerse entre política y educación, que apelan a la construcción de la comunidad y a nuestra permanencia en el tiempo. Para Bárcena, la educación es una cuestión política en dos sentidos. Por un lado, es impensable concebir la vida del ser humano sin al margen de la comunidad que construye con otros, y por otro, porque la educación es un fenómeno triplemente condicionado por la política, porque está orientada a la formación del ciudadano. Sin habilidad para la participación social, se hace imposible la creación de una buena comunidad, porque la educación necesita un marco político y social que la regule, y porque siendo la educación un tipo de acción realizada por el hombre, puede verse condicionada por interés de carácter político, ideológico, económico, etc. Las relaciones entre política y educación, aun presentando diferentes matices y grados, pueden caracterizarse como vinculaciones de pasión, pluralismo e indiferencia. La siguiente. Entre la pasión y la indiferencia existen muchas propuestas. A continuación veremos algunas de las más significativas para entender las relaciones. La primera sería la pasión política, donde muchos filósofos a lo largo de la historia han reconocido sobre la existencia de relaciones y vínculos estrechos entre educación y política. Este hecho sobre todo se pone en evidencia en los pensadores griegos. Para Sócrates toda educación debía ser política, y Platón otorgaba tal importancia a la educación que justificaba que fuera tarea del Estado hacer ciudadanos perfectos, formados en el respeto al cuerpo y el alma, y determinar qué tipo de educación recibirían los ciudadanos en función de las necesidades de la ciudad. Otros filósofos apoyan posturas más rupturistas respecto a lo social o políticamente establecido, viendo en la educación un medio para la renovación o la transformación social, hasta llegar al extremo de considerar la educación desde un punto de vista revolucionario. Ortega decía que la educación es transformación de una realidad en el sentido de cierta idea mejor que poseemos, y que la educación, al ser social, tendríamos que la pedagogía, que es la ciencia de transformar las sociedades. Para Dewey, la educación es el método fundamental del progreso y la reforma social. En general, la idea de mejora de la sociedad mediante la educación está comúnmente aceptada,
y es la que determina las relaciones entre educación y política, en la que la educación actúa como un brazo ejecutor cargado de futuro de la política. En este contexto, la educación es un primer paso indispensable hacia el progreso de la sociedad, desde una visión particular de la justicia, en la que la educación se convierte en un recurso para la lucha social, dando a conocer la situación de injusticia y el destino al que se pretende llegar. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora continuamos con la compañera María. Indiferencia política. Para otros autores es mejor que la política permanezca al margen del discurso educativo. Piensa que cualquier relación entre política y educación irá dañando lo educativo. Por eso estos autores proponen para la educación un espacio diferenciado del de la política. La educación pertenece al espacio privado, mientras que lo propio de la política es el espacio público. En esta posición, Aret, en el ensayo Reflexiones sobre el Lit Rock, sostiene la idea de que uno puede cambiar el mundo educando a los niños en el espíritu del futuro. Ha sido uno de los rasgos característicos de las utopias políticas desde la antigüedad. El problema de esta idea ha sido siempre el mismo. Solo puede tener éxito si los hijos son realmente separados de sus padres y educados en instituciones del Estado o se les adoctrina en la escuela de tal manera que se vuelven contra sus propios padres. Esto es lo que ocurre en las tiranías. Aret plantea una cuestión de primer orden. ¿A quién corresponde la responsabilidad de educar? Las ideas de Arlet son interesantes porque ayudan a reflexionar sobre las relaciones entre política y educación de una forma radical, arrojando luz sobre los espacios públicos y privados en los que se compromete la educación. Otro autor que podemos incluir, aunque con otros matices, entre quienes propugnan posturas de indiferencia política es Rousseau y su ideal de educación negativa. Rousseau guarda un cierto paralelismo con Aret, en el sentido que propone también una separación, un espacio particular para la educación del niño, aunque para él existe una diferencia entre espacio natural y social, ya que el natural es bueno mientras que la sociedad corrompe a los individuos. Por eso es mejor dejar que la naturaleza siga su ritmo sin mezclarse con las influencias de una sociedad corrupta. El pluralismo clave en la relación entre política y educación. En este punto tenemos ya elementos suficientes para reflexionar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿quién tiene la responsabilidad de educar? La sociedad, el Estado, la familia, los mercados, etcétera. ¿Es la educación un asunto público o más bien privado? ¿Es posible establecer una relación equilibrada entre política y educación, etcétera? Para Aristóteles, educación y política están unidas. Educar es aprender a vivir humanamente en sociedad y la política debe crear condiciones para el desarrollo personal. No se puede formar buenos individuos sin formar buenos ciudadanos y viceversa. Reconocer el pluralismo supone reconocer la identidad personal de cada uno de los miembros de una comunidad. De ahí el pluralismo sea fundamental en la consideración política de la educación. Además, tanto en educación como en política, el pluralismo lleva a reconocer a los seres singulares, a no olvidar la condición personal de cada uno de los ciudadanos. La pedagogía puede ayudar a considerar el carácter humanizador que deben tener también los procesos políticos. Gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación tenemos la compañera Andreina. Educación y cultura democrática. Se puede afirmar que no existe un único modelo de democracia. El ideal democrático ha sido puesto en práctica de manera diversa en función de la idiosincrasia en cada pueblo. Por lo tanto, sus posibilidades y limitaciones dependen en gran medida de las estructuras sociales y la conciencia social existente o en formación.
La democracia admite grados, por lo que la democratización es un proceso permanentemente inacabado que contribuye a una tensión permanente entre el sentido ideal normativo de la democracia y las aplicaciones reales del principio democrático. Según Giorgi, deben darse al mismo tiempo y de modo continuo las siguientes condiciones. La primera, la existencia de unas libertades sustanciales como la libertad de expresión, asociación e igualdad de información. Asimismo, la selección de poder político en las elecciones libres y frecuentes. Hablamos del derecho y sufragio. También una distribución horizontal y vertical del poder. Tenemos el uso de las tipologías más completas en las que establece el propio Jarecki, quien distingue los siguientes modelos. El primero, el competitivo, que se lleva a cabo por expertos. El pluralista, que se trata de una continuación del modelo anterior, pero con modificaciones. El participativo, que está inspirado en la tradición clásica del republicanismo cívico americano y se basa en importancia del desarrollo de la actitud cívica del ciudadano. ¿Me pueden ayudar pasando a la otra diapositiva, por favor? Citando a Huntington, Jarecki señala 4 componentes fundamentales del régimen democrático. La primera, la estructura conjunta de organizaciones formales a través de las cuales se toman decisiones políticas. La segunda, los grupos o formaciones sociales y económicas que participan en la política y plantean las demandas a las estructuras políticas. Tercera, el liderazgo. Y cuarta, la cultura, valores y actitudes. Por su parte, Beetham y Boyle fijan 4 componentes necesarios para que una democracia funcione: un gobierno abierto y responsable, un conjunto de derechos cívicos y políticos, unas elecciones libres y limpias y un determinado tipo de intervención educativa que transmita valores democráticos en toda su aptitud. Estos autores destacan la necesidad de un factor social y cultural que sostenga el desarrollo de la democracia. Así, la cultura democrática se sustenta de 2 pilares interrelacionados: la vivencia de unos determinados valores y la transmisión de estos valores. Además, el pluralismo, del pluralismo hay otros valores que conforman esta cultura democrática, entre ellos la libertad, que tiene 3 sentidos, como participación, es decir, intervenir en decisiones colectivas; como independencia, tener un espacio sin interferencias; y como autonomía, la capacidad de guiarse por principios propios. La igualdad, que abarca ante la ley oportunidades a recibir ciertas prestaciones sociales de índole político, económico, etc. Justicia y solidaridad es un valor central que integra y equilibra otros valores fundamentales como la libertad. Y asimismo, la igualdad implica tomar decisiones colectivas a través del diálogo y participación de todos los afectados. Tenemos el respeto activo y tolerancia, que son esenciales para la convivencia, y ambos implican comprender y apoyar a los demás en sus proyectos de vida. Gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación, la compañera Maritza. Educación a la ciudadanía. Mientras que unos apelan a la particularidad consideración de ciudadanía vigente en un Estado, otros se refieren a la propia condición de los seres humanos. Así, la educación cívica tendría un referente local, mientras que la educación para los derechos humanos pueden entenderse desde una vertiente más universalista. Mientras la noción de la ciudadanía evoca lo local, los derechos humanos amplían el horizonte de humanización y de pertenencia hasta llegar a una ciudadanía cosmopolítica. En suma, la educación de la ciudadanía puede entenderse como la formación de los miembros de una comunidad humana en una conciencia viva de pertenencia de la misma, en un conjunto de habilidades y aptitudes para participar activamente en su dinámica. Algunos autores señalan que la parte de los objetivos de la educación cívica consiste en ayudar a los individuos a determinar un papel cívico desean jugar en una sociedad y capacitarlos para discernir
entre los conceptos de la ciudadanía según varias tradiciones del pensamiento. De este modo, la educación a la ciudadanía está determinada en tres tipos de razones. Cuando la diversidad nacional, cultural y religiosa es una sociedad, se hace evidente, es necesaria la educación cívica para conseguir armonía, introduciendo a los niños de acuerdo a su edad en el discurso de los derechos de la personalidad, respondiendo el déficit de socialización y a la necesidad de construir una sociedad democrática. Es necesario enseñar a los jóvenes tanto las razones de la dignidad humana como las acciones de ellas se deducen, también con lo que respectan a nuestras relaciones con los demás. Es posible construir una sociedad auténticamente democrática, contando únicamente con individuos técnicamente diestros, porque tal sociedad ha de sustentarse en valores para os que la razón instrumental es ciega, valores como la autonomía y la solidaridad, que componen de forma inevitable la conciencia racional de las instituciones democráticas. Trabajo y profesión, la profesionalización de la tarea educativa. El mapa de los profesionales de la educación, la complejidad en la sociedad actual y la institucionalización del sistema educativo han generado una gran diversidad de profesiones vinculadas a la educación. Entre los profesionales con formación universitaria específica se encuentran maestros, profesores, pedagogos, orientadores y educadores sociales, quienes se desempeñan en sus funciones en distintos ámbitos. La diversidad hace necesario coordinar sus labores para lograr los fines pedagógicos. El enfoque se centra en los profesionales educativos, tanto del sistema educativo como quienes ejercen funciones directamente educativas, destacando tres profesiones claves: profesores, pedagogos y educadores sociales. Los profesores son profesionales con formación específica que enseñan de forma organizada en distintos niveles del sistema educativo. Los pedagogos son expertos en procesos educativos y formativos a lo largo de la vida. Los educadores sociales son profesionales que intervienen en contextos sociales para promover el desarrollo personal y la participación responsable de las personas en la comunidad. Gracias. Gracias, compañera. A continuación pido la intervención de la compañera Fiorella. El tacto pedagógico en el quehacer docente. El tacto pedagógico es la sensibilidad con la que el educador conduce la relación con sus alumnos, combinando conocimiento con humanidad. No basta con saber mucho, el docente debe transmitir y conectar emocionalmente. Este tacto implica prudencia entendida como la capacidad de actuar con medida y buen juicio, adaptando la teoría a cada situación concreta. Herbert lo define como un punto medio entre la teoría y la acción impulsiva, similar al compás musical, donde el maestro debe equilibrar lo que se sabe con cómo actúa en el aula. El tacto pedagógico puede abordarse desde tres perspectivas. Primero, el tacto pedagógico como cualidad relacional es una habilidad propia del educador que se manifiesta en su capacidad para responder de forma inmediata y adecuada en situaciones educativas. Dos, como una cualidad cognitiva, sinónimo de capacidad de juicio y habilidad para la decisión rápida en contextos prácticos singulares, donde los problemas que hay que resolver aparecen hoy como únicos. Y tres, como una cualidad estética equivalente al sentido del gusto o capacidad para distanciarse con respecto a uno mismo y a las preferencias privadas. Gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación les voy a presentar unas conclusiones. La dimensión política y el derecho de la educación están profundamente vinculadas, ya que la educación es un derecho fundamental que sostiene y fortalece las democracias, por lo que garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad permite formar ciudadanos críticos, libres y responsables, capaces de participar activamente en la vida social y política.
La educación no solo transmite conocimiento, sino que también promueve valores democráticos esenciales como la justicia, igualdad y el respeto a los derechos Y humanos. grabando los videos. La educación es un derecho fundamental y un pilar esencial para la democracia, ya que nos permite formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la convivencia y el bien común. Y la educación de la ciudadanía es clave para fortalecer la cultura democrática, fomentando el respeto por los derechos humanos, la tolerancia y el diálogo de las sociedades plurales y diversas. A continuación presentaré una ronda de preguntas. La primera pregunta va dirigida a la compañera Inés. ¿Por qué se considera que la educación es un derecho fundamental? Respondiendo a su pregunta, la educación es un derecho fundamental porque es esencial para el desarrollo pleno de la persona y para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Es reconocida por organismos internacionales como la ONU y la UNESCO, que garantizan igualdad de oportunidades, promueve la libertad, la dignidad humana y permite a los individuos participar activamente en la sociedad. Y además la educación contribuye al progreso de comunidades y a la construcción de sociedades justas, inclusivas y democráticas. Gracias. Muchas gracias, compañera. Ahora la siguiente pregunta va dirigida a la compañera Maritza. ¿Qué valores promueve la educación de la ciudadanía? Promueve una serie de valores esenciales para la convivencia y la participación activa en la vida democrática, entre los cuales destacan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la justicia, el diálogo, la equidad y el compromiso con los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta va direccionada a la compañera Fiorella. ¿Por qué es importante educar para la democracia desde edades tempranas? Porque educar para la democracia desde la infancia siembra las bases de una sociedad más justa, participativa, tolerante y solidaria, ya que aprenden a escuchar diferentes puntos de vista, a dialogar y a resolver conflictos de formas pacíficas y pueden aprender a expresar sus ideas, tomar decisiones colectivas, argumentar con respeto y cuestionar la injusticia. Gracias. Muchas gracias, compañera. Y con esto concluimos nuestro panel de discusión. Les agradecemos mucho y hasta una próxima. Muchas gracias.